Ese es el evangelio, que nos ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Esas son las buenas nuevas, que en medio de un mundo maligno, perverso, dañado por el pecado, Dios, por amor a su pueblo, envió a Jesús, el Salvador del mundo. Aquel Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, obró de manera especial, sufrió la cruz, pero resucitó, y un día viene por su iglesia, y un día viene a juzgar también a aquellas personas que no se arrepienten. Ese es Jesús. La introducción en esta mañana vamos a hablar acerca de lo que es la vida eterna. Jesús, la vida eterna. Eso es lo que vino el Señor a hacer aquí en la tierra, a dar vida eterna. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Eso, lo que se había perdido, ese fue uno de los propósitos de Jesús aquí en la tierra. Salvar lo que se había perdido. Y esto incluye a toda persona que viene a Cristo Jesús en arrepentimiento. Toda persona que se arrepiente, que llega a los pies de Cristo en arrepentimiento, ese es salvo. Incluye a toda persona que viene y se humilla delante de Él. Cristo vino a dar vida a pecadores. Eso vino Cristo a hacer. Vino a dar vida, pero vida eterna, a vivir una eternidad con Él allá en los cielos. Eso vino Cristo a hacer. A todo pecador que lo reconoce como su Señor y Salvador. Él vino a dar vida eterna. Pero es aquel que se arrepiente, aquel que se humilla delante de Él, que lo reconoce como nuestro Señor y Salvador. Aquella persona que no se humilla delante de Él, que no lo reconoce, que niega a Cristo, lo que le espera es la ira de Dios. Y es solo a través de Jesucristo que tenemos entrada al reino de los cielos. El hombre no tiene entrada por méritos propios. El hombre no tiene entrada por su propia capacidad, sino es solamente a través de Jesucristo. La entrada eterna, la vida eterna en el reino de los cielos es solo a través de Jesucristo. No es por méritos propios, no es por buenas obras que usted haga, es a través de Cristo. Es humillarse delante de la cruz, llevar un corazón humillado en fe, arrepentimiento delante de Jesús. Y esa es una obra especial y soberana solo de Dios. Ahí está, Jesús dijo: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, hermano. No hay otro camino diferente a Cristo para llegar a entrar al reino de los cielos. No hay otra. Yo soy el camino, no hay otro camino. Yo soy la verdad porque Él es la verdad. Él es verdad. Y nadie viene al Padre sino por mí, porque Él es la vida, el que tiene el poder para dar vida. Leamos ahora Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Ahí están los textos. Dijo Jesús, leamos todos ese texto. Así es, Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y la resurrección es que es la manifestación de vida. En ese contexto, Jesús iba rumbo a resucitar a Lázaro. Es el que tiene el poder. Él es el que tiene el poder, la autoridad para levantar muertos. Ese es Jesús. Él es la resurrección. Pero no solamente es la resurrección, también que dice que Él es ¿qué? La vida. Jesús es la vida. Y es la vida eterna. Porque es el que nos lleva a la eternidad futura con el Padre. Ese es Jesús. ¿Por qué es la vida? Porque Jesús es la vida. Eso es lo que dice el texto. Jesús es la vida. Y quiero enfatizar un poco
ahora sí, para entrar más en materia, a lo que es la persona como tal. ¿Por qué la persona debe llegar y reconocer a Cristo como su Señor y Salvador? Porque hay solo dos lugares en que la persona va a pasar una eternidad. Toda persona es eterna. Toda persona es eterna. Y va a pasar una eternidad, o es en los cielos o es en el infierno. Eso es lo que dice la Escritura. Ese es el enfoque de lo que dice la Escritura. Entonces, leemos Juan capítulo 5, versículo 29. Ahí, paremos un momento. Los que hicieron lo bueno, ¿quiénes son esos que hicieron lo bueno? Los que ¿qué? Los que creyeron en Él. Esos van a resurrección de vida eterna. Y los que hicieron lo malo, ¿a dónde van? Infierno o lago de fuego. Eso es lo que dice la Escritura. No hay intermedio. No hay intermedio. No hay, como dicen por ahí, la persona muere después de estar aquí, pasa un purgatorio, ahí paga lo que tiene que pagar y sube al reino de los cielos. No. La persona muere, va a ser resucitado, como dice el texto también, Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, leámoslo también. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, a pasar una eternidad allá en el lago de fuego o infierno. Aquella persona que no reconoce a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, lo que le espera es la muerte eterna allá en el lago de fuego. Ese lugar que nunca se apaga, que arde, un lugar de tormento, donde va todo lo podrido, todo lo dañado. Ese es el infierno. Pero el problema que tenemos hoy es que en la humanidad, el mundo, la gente, piensa que todos van al cielo. Todos van al cielo. Ese es el pensamiento de la gente hoy en día. Y ese es el problema que hay. Que por ese pensamiento, ese pecado, es lo que lo está llevando camino al infierno. Ese orgullo de no reconocer que Cristo vino a este mundo, sufrió la cruz, pagó el precio. El Hijo de Dios fue crucificado, pero también resucitó. Y va a venir un día a juzgar a aquellas personas que lo rechazaron. Muchos saben que hay una eternidad. Muchas personas saben que hay una eternidad. Usted hace una pregunta y sale por ahí y dice, las personas que se mueren, ¿a dónde van? Le hacen esa pregunta a cualquiera. No, están en el cielo. El Señor los necesitaba y se los llevó. Si era de pronto chofer, si era eso, el Señor necesitaba un chofer allá arriba y se lo llevó. Era maestro, o era educador, o era... Eso es lo que dice la gente hoy en día. Porque todos piensan que todos van directo al cielo. Y eso no es lo que dice la Escritura. Al cielo va el que se arrepiente, por el cual Cristo vino a morir a la cruz del Calvario. Porque se arrepiente delante de Él. El hombre cree que puede alcanzar la vida eterna por su propia capacidad. Por su propia capacidad, poder social o religión. Ese es otro engaño. El hombre cree que por su propia capacidad o poder puede comprar la vida eterna y entrar al reino de los cielos. Eso no dice la Escritura. El hombre dice que la Biblia dice que hay un solo camino, que es a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. No hay más camino, sino es a través de Jesucristo. Otros piensan que como Dios dice, Dios de tal manera amó Dios al mundo, haga lo que haga, disfrute lo que disfrute, va al cielo. Porque Dios ama. Y como Dios nos ama, Dios no nos puede mandar al infierno. Ese es otro pensamiento que hay. La Biblia no dice eso. La Biblia nos dice que como Dios nos ama, quiere que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento.
Ese es el amor de Dios. Que todos procedamos al arrepentimiento y alcancemos la salvación, que es a través de Jesucristo. Y el Espíritu Santo obrando de manera especial en la vida, a través de su palabra. Porque la salvación es una obra completa de Dios. Otros creen que por su propia justicia se creen buenos. Se creen buenos delante de Dios. No, pero si yo soy bueno, yo no he hecho nada malo. ¿Por qué voy al infierno? No, que murió no sé quiéncito por allá. Ah, pero era buena persona. Ese debe estar allá en el cielo con Dios ya. Se arrepintió. Reconoció a Cristo como su Señor y Salvador. Si no, hermano, olvídese. Olvídese. Y en ese pecado, el no reconocer ese pecado, Él los condiciona a no reconocer a Cristo Jesús. El hombre no reconoce que es pecador y que el pecado lo separa de Dios. El hombre rechaza a Cristo. El hombre no quiere reconocer su condición delante de Dios, que es pecador. Y mientras que el hombre no reconozca su condición delante de Dios, no puede llegar a los pies de Cristo. Romanos 3:23, leamos el texto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. El pecado afectó, desde Adán y Eva afectó a toda la raza humana. Todos somos pecadores. Y ese pecado nos separa de Dios. Porque Dios es santo. Ese es el pecado que nos separa de Dios. El hombre no reconoce que es pecador. No quiere reconocer que esa es una realidad en su vida. Y que debe humillarse delante del Creador. El hombre no puede alcanzar la gloria de Dios por su propia capacidad. No puede. Por más que se esfuerce y quiera, no puede. Porque es solo a través de Cristo. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Nacemos desde que somos concebidos. Desde el vientre de la madre, nacemos separados de Dios, pecadores. Somos pecadores y necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios para llegar a Cristo. Dice Romanos 5:12, ¿por dónde inició ese pecado? Dice Romanos 5:12, leamos el texto. Hermano, la caída de Adán afectó a toda la raza humana. No solamente afectó a Adán y a Eva, sino que afectó a toda la raza humana. Desde ahí todos somos pecadores. El pecado entró al mundo, ¿por quién? Por Adán. Por un hombre. ¿Y por él qué hizo el pecado? El pecado, la caída de Adán, dice que el pecado causó la muerte. Pero no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. El pecado nos mató. El pecado, la Biblia dice que tenemos un cuerpo entregado al pecado, cuerpo de muerte. Ese es el cuerpo, por eso este cuerpo tiene que morir. Porque está entregado al pecado, es pecador. El pecado se extendió a toda la raza humana. El pecado es enemistad con Dios. Necesitamos de un Salvador. Y ese es Jesucristo. Ese es el pecado. Por eso dice el texto por allá que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Es solo a través de Jesucristo. Es cuando llegamos a la cruz, humillados delante de Él, reconociéndolo como nuestro Señor, nuestro Salvador, el Cordero que quita el pecado del mundo, el único que le da remedio para tener, el único que tiene el poder, la autoridad para otorgar la vida eterna.
en el reino de los cielos. Pero sigamos mirando la mente humana. Génesis 6:5. Leamos el texto. Ese es el hombre. Esa es la mente del hombre. Ese fue el hombre que se corrompió con el pecado. Sus pensamientos son de continuo al mal. La manera de pensar del hombre es hacia el mal. El hombre no puede hacer nada bueno. El hombre independiente de Dios no puede hacer nada bueno. Su orgullo, el orgullo afecta. El pecado afectó. El hombre no puede hacer el bien. El hombre no puede hacer el bien. Su inclinación es hacia hacer el mal. Su mentalidad es hacia hacer el mal. Eso, los pensamientos del corazón del hombre son de continuo al mal. Por eso necesitamos a Cristo Jesús, ese Salvador. Seguimos mirando las características del pecado en la vida del hombre. Romanos 3:10. Esos hombres que se creen buenos, que creen que van al cielo por su capacidad o porque creen de pronto su manera de vivir aquí. Miremos cómo mira Dios al hombre. Romanos capítulo 3, versículo 10 y 11. Así es. Esa es la mentalidad del hombre. El hombre es malo por naturaleza, hermano. El hombre pecó, cayó. Su mente se corrompió, se dañó. Y no solamente, todo ese pecado afectó a todo el mundo. Por eso este mundo tiene que ser destruido, a razón del pecado. Dice que no hay justo ni aún uno. Se muestra la naturaleza pecaminosa del hombre, su inclinación hacia el mal. Esa naturaleza caída es la que se evidencia, porque el hombre no es justo. El hombre es declarado justo en la justicia de Dios, en la justicia de Cristo, porque Cristo es el que pagó por los pecados. Dice que no hay quien entienda. El hombre es incapaz de comprender la verdad de Dios. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque para él son locura. No tiene la capacidad de percibir las cosas de Dios. Son locura. No hay quien busque a Dios. El hombre no quiere depender de Dios. Busca sus propios intereses. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Esa es la mentalidad del hombre. Y el orgullo lo lleva a eso. El pecado es el que lo lleva. Ese es el hombre. Y es la condición del hombre natural que se cree que no necesita de Cristo. Hay personas que se creen que no necesitan de Cristo. Y que su capacidad, su posición o estabilidad lo puede llevar al cielo. O religión. Lo que decía el hermano Omni. Eso es un engaño. Punto número 2. El hombre rechaza a Cristo porque no cree en Él como su Señor y Salvador. El hombre rechaza a Cristo porque no cree en Él, y eso es lo que condena al hombre, el no creer en el Hijo de Dios. Juan 3:17 al 19, leamos. Así es, hermano. Entonces, ¿Cristo qué vino?
Cristo vino a salvar a pecadores. Cristo no quiere que el hombre se condene. ¿Pero qué es lo que condena al hombre? No creer. No poner su confianza en Dios. No poner su confianza y dependencia en Cristo. Eso es lo que condena al hombre hoy. El hombre rechaza la luz porque el hombre rechaza la luz por sus acciones. El hombre aborrece a Cristo. Sus acciones son dependientes de Satanás, el mundo y la carne. El hombre sin Cristo depende de Satanás, el mundo y la carne. Eso dice allá en Efesios, ¿verdad? Que el hombre natural que sigue la corriente del príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Eso hace el hombre sin Cristo. Dice que el hombre rechaza la luz porque no quiere que se evidencie, sus obras sean evidentes delante, no quiere reconocer su pecado, su maldad. Y el evangelio, uno de los puntos del evangelio es que el evangelio confronta al pecador con su pecado. El evangelio confronta al pecador con su pecado. Y aquellas personas que no creen, que rechazan a Cristo, leamos qué dice el texto, Juan 3:16. ¿Qué le espera a esas personas? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿verdad? Ese va al cielo. Ese va a gozar de la eternidad con Cristo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué le espera? Un juicio con Dios. La ira de Dios. Eso es lo que le espera. La ira de Dios. Y el otro punto que quiero ver esta mañana, que acondiciona al hombre para reconocer su pecado ante Cristo. El hombre sigue un sistema religioso, cultural, de ritos y costumbres, donde se siente cómodo. Hermanos, hoy ese sistema religioso afecta, es muy influyente en la vida de la persona. Hoy la persona sigue cualquier tipo de religión, lo que decía Oni esta mañana, parte de la enseñanza, ¿verdad? Sigue un sistema religioso y cree que por seguir un sistema religioso de ritos y costumbres va al cielo. La Biblia no dice eso. El único camino para llegar al cielo, ¿cuál es? Jesucristo. Jesucristo. Por seguir costumbres religiosas. Muchos creen que por seguir santos, obrar, y hasta obran, creen que hacen buenas obras. Pero la Biblia dice que toda buena obra y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Y eso es solamente lo efectúa el Espíritu Santo a través de una persona que haya creído. Por asistir a una iglesia, cualquier denominación. La gente se cree salva porque cree que por asistir a una iglesia. ¿Cree que por asistir a una iglesia eso es religiosidad? Solamente el hecho de asistir a una iglesia y no haber creído no es creyente la persona. Asistir a una iglesia hace parte de la vida cristiana. Pero el creyente debe reconocer a Cristo, que es el énfasis de esta mañana, como su Señor y Salvador. El creyente también, la persona que no reconoce a Cristo, también cree que va a una iglesia de pronto donde se predique prosperidad, amor, donde se siente bien, donde lo tratan, imagínense, de la mejor manera, porque se siente, es su capacidad, se siente él antes que Dios, que lo adoren a él, más que a Dios prácticamente. Y esa persona se siente cómoda y cree que por eso va al cielo. Y esa es una realidad hoy. Y ese es el evangelio que la gente quiere escuchar hoy. Un evangelio de prosperidad, un evangelio de que Dios te va a dar, un evangelio de que yo pasé al frente, el pastor me oró y me dio la vida eterna. Y ahí, como el pastor hizo una oración conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿cree que eso es lo que le va a llevar a la vida eterna? La vida dice que debe llegar a los pies de Cristo,
humillado delante de la cruz. Vamos a leer un ejemplo claro de lo que es religiosidad en la Biblia. Lucas 19, 9 al 14. Leamos este pasaje. Miren este ejemplo, Cristo mismo evangelizando. Este es evangelio, hermano. Cristo mismo evangelizando. Este hombre con todas estas características, cualquiera piensa, tiene la licencia para ir al cielo. Este hombre, ¿verdad? Cualquiera. Este fariseo era religioso, cumplía un conjunto de normas, confiaba en sí mismo, se enaltecía por lo que hacía, pero era egoísta y era orgulloso. Él creía que por hacer todas estas cosas iba a entrar al reino de los cielos. Y eso no es lo que dice la Escritura. Miren el publicano, en cambio, el publicano que hacía, ¿sé qué? Se humilló delante de Dios. Reconoció su condición de pecador. Reconoció que no era nada delante de Dios y humilló su corazón a Dios. Ese, sigue diciendo el texto, ¿quién descendió? Os digo que ¿quién descendió a su casa justificado antes que el otro? ¿Quién fue el que descendió a su casa justificado? El publicano, ¿verdad? Este se humilló delante y le dijo al Señor: sé propicio a mí, Señor. Ni siquiera quería alzar su vista a Dios. Este hombre reconoció su pecado, reconoció que no era nada delante de Dios. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor para seguirlo a Él. Ese es el Señor. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y negarse a sí mismo es reconocer que usted es nada delante de Dios. Reconocer su incapacidad para hacer nada. Que usted necesita de Dios, que usted es lo que es por la gracia de Dios. Es reconocer su pecado, su maldad. Reconocer su incapacidad. Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es eso. Eso es, para llegar a los pies de Cristo, uno tiene que dejar de ser uno. Es Cristo. Pablo dijo: todo lo he dejado por amor a Cristo. Por ganar a Cristo. Porque la nueva criatura, la nueva persona no tiene más nada si no es a Jesucristo. Esto es pasajero. Lo que tenemos aquí en este mundo es pasajero. Nosotros debemos proveer para la eternidad. Vivir una vida eterna, no en el infierno, sino en los cielos con Cristo Jesús. Eso es. Y en esta mañana concluimos con tres cosas. Una persona que quiere llegar a los pies de Cristo, primeramente debe reconocer que es eterna, que hay una eternidad. Debe reconocer que es pecador, reconocer su pecado. Debe creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Debe reconocer que ninguna religión, posición que tenga, lo va a llevar al cielo, sino es a través de Cristo Jesús. Y esta mañana el Señor nos ha dado la posibilidad de escuchar su palabra, porque es a través de su palabra que el Espíritu Santo obra en la persona. Es a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, obrando a través de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír
la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo convence a la persona de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si alguno quiere ser discípulo del Señor, ¿qué tiene que hacer? Humillarse delante de Él, reconocer que es pecador, reconocer que es pecador y que solo es a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario que puede obtener la vida eterna. Así, cuando usted haga eso, reconozca, el Espíritu Santo obre, porque es el Espíritu Santo que nos da la fe, el arrepentimiento, para humillarnos delante de la cruz y reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces ahí diga, soy creyente y sirvo al Rey de Reyes, Señor de Señores, que reina y vive por los siglos de los siglos, y que muy pronto vamos a vivir una eternidad con Él allá en los cielos. Ese es ser creyente, hermano. Reconoce que es nada. Bueno, hermano, hasta aquí esta mañana. Gracias a Dios porque nos permitió mirar algunos textos que nos llevan a reconocer que no hay otro camino sino es Jesucristo. Es Jesucristo. Y a través de Él que podemos tener la vida eterna. Vamos a orar, hermano. Amado Dios, una vez más te agradecemos porque nos permite, Señor, en estos momentos analizar algunos de estos textos, Señor. Reconocer, Señor, la obra redentora de Cristo Jesús a favor nuestro. Reconocer que somos nada, que necesitamos de Él para tener la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Oramos también, Señor, por las personas que nos visitan en esta mañana. Si alguno, Señor, no ha reconocido todavía, Señor, a Cristo Jesús, obra, Señor, que tu Espíritu Santo obre en sus vidas, Señor, y pueda, Señor, reconocerlo a Él como su único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por lo que tú eres y haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si hay alguna pregunta, el pastor la responde el próximo domingo.